Son las 11 de la noche. Le escribiste hace 3 horas y todavía no ha respondido. Sabes, racionalmente, que puede estar dormido, ocupado, con el teléfono en silencio. Pero hay una parte de ti que ya no está en la habitación contigo. Ya está reconstruyendo la escena de una traición que no ha ocurrido. Ya está ensayando el dolor de una pérdida que quizás nunca llegue. Si esto te resulta demasiado familiar, quiero que sigas escuchando, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar el resto de tu vida amorosa. Durante años te han dicho que eres tú la que se agobia demasiado, la que necesita demasiado, la que debería aprender a soltar. Y tú misma, en tus noches más honestas, has llegado a preguntarte si el problema eres tú. Quiero decirte algo antes de continuar. No lo eres. Lo que sientes tiene un nombre, tiene un origen exacto, y casi ninguna mujer de tu generación ha tenido jamás la oportunidad de entenderlo de verdad, porque nadie se lo explicó así. Hay una razón muy concreta por la que este miedo no desaparece por mucho que lo intentes controlar con fuerza de voluntad, por mucho que leas, por mucho que te repitas que esta vez va a ser distinto. Y esa razón no tiene que ver con el hombre que tienes al lado ahora. Tiene que ver con algo que ocurrió mucho antes de que lo conocieras, algo tan antiguo que ni siquiera lo recuerdas conscientemente, pero que tu cuerpo jamás olvidó. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar exactamente este tipo de heridas invisibles, las que gobiernan nuestras decisiones sin que las veamos. Hoy voy a usar sus ideas, no como una clase de psicología, sino como una linterna para iluminar rincones de tu historia que quizás llevas décadas evitando mirar. Y te adelanto algo. La explicación que vas a escuchar es muy distinta de todo lo que has leído hasta ahora sobre apego o inseguridad. Antes de seguir, necesito decirte algo importante. Esto que vas a escuchar no es teoría, es un espejo. Vas a reconocerte en varias de las historias que te voy a contar, y es posible que en algún momento sientas un nudo en el pecho, porque estarás escuchando fragmentos de tu propia vida contados con otro nombre. No te vayas antes de tiempo, porque la revelación más poderosa de todas, la que explica por qué ningún hombre, por bueno que sea, ha logrado nunca calmar del todo este miedo, no llega al principio, llega casi al final. Puede que ahora mismo tengas pareja, o puede que estés sola, y este miedo siga apareciendo cada vez que alguien nuevo se acerca demasiado o se aleja un poco. No importa cuál sea tu situación en este momento, porque la herida de la que vamos a hablar hoy no depende de tener a alguien al lado. Se manifiesta igual, estés casada, divorciada, viuda o soltera, y hoy, por primera vez, vas a entender exactamente de dónde viene, por qué se repite una y otra vez, y sobre todo, cómo empezar a liberarte de ella para siempre. Empecemos por una creencia que probablemente ha gobernado buena parte de tu vida sentimental sin que lo supieras. La creencia dice así: si me quisiera de verdad, nunca se alejaría de mí. Cada vez que tu pareja necesita espacio, cada vez que está callado, cada vez que tarda en responder, algo dentro de ti activa una alarma que dice: esto es el principio del abandono. Y entonces aparece la ansiedad, el control, las preguntas repetidas, la necesidad urgente de una prueba de amor inmediata. Carl Gustav Jung hablaba de algo que llamaba complejos, heridas antiguas que quedan guardadas en la parte inconsciente de la mente y que se activan solas, como un resorte, cuando algo en el presente se parece, aunque sea remotamente, a un dolor del pasado. Tu reacción desproporcionada ante la distancia de tu pareja no es sobre él, es sobre una niña que en algún momento de su vida sintió que el amor podía desaparecer sin aviso. Esa niña sigue viva dentro de ti, y cada vez que un hombre se aleja unos centímetros, ella grita como si estuviera a punto de quedarse sola en el mundo.
Te voy a contar la historia de Marisol. Tiene 53 años, lleva 18 casada, y durante casi 2 décadas vivió convencida de que su matrimonio pendía de un hilo cada vez que su marido llegaba callado del trabajo. Ella interpretaba ese silencio como rechazo. Se ponía a limpiar la casa con furia, le hacía preguntas indirectas, esperaba una señal de cariño que confirmara que todo estaba bien. Si esa señal no llegaba en las siguientes horas, Marisol pasaba la noche sin dormir, dándole vueltas a la idea de que él ya no la quería. Un día, en terapia, Marisol recordó algo que llevaba enterrado durante más de 40 años. Su padre se marchó de casa cuando ella tenía 6 años, sin despedirse, sin explicación, y su madre nunca volvió a hablar de él. Marisol creció con la sensación de que los hombres que amas pueden desaparecer un martes cualquiera sin previo aviso. Ese silencio de su marido, después de un día de trabajo, no tenía nada que ver con ella, pero su sistema nervioso no lo sabía. Su cuerpo reaccionaba como si el padre estuviera a punto de irse otra vez, aunque el hombre frente a ella jamás le había dado un motivo real para desconfiar. Lo que Marisol descubrió, y lo que tú también puedes descubrir hoy, es que no estás reaccionando al presente. Estás reaccionando a una herida que se disfraza de presente, y aquí ocurre algo que casi nadie entiende. Cuanto más luchas contra ese miedo intentando controlar a la otra persona, más fuerte se hace, porque el control es solo una forma desesperada de intentar calmar a una niña que nadie ha ido a buscar todavía. La buena noticia es que esa niña puede ser encontrada. Y quien tiene que encontrarla no es tu pareja, eres tú. Hay una pregunta sencilla que puede ayudarte a diferenciar el presente de la herida, y quiero que la guardes contigo para la próxima vez que sientas esa alarma interior. Pregúntate, ¿estoy reaccionando a algo que él realmente hizo? ¿O estoy reaccionando al miedo de que se repita algo que otra persona, en otro momento de mi vida, me hizo sentir? Esa simple pausa, ese segundo de conciencia antes de actuar desde el pánico, es el primer paso para dejar de vivir defendiéndote de fantasmas que no están en la habitación contigo. Esto nos lleva directamente a la segunda gran revelación, una que probablemente te va a incomodar un poco, pero que necesitas escuchar. La creencia equivocada aquí es esta: necesito que él calme mi miedo. Has pasado años, quizás décadas, buscando en un hombre la seguridad que nadie te dio de niña. Buscas en su mirada la confirmación de que vales, en sus palabras la prueba de que no vas a ser abandonada, en su presencia constante la calma que tu propio interior no logra darte. Jung hablaba de un concepto fascinante llamado ánima y animus, las energías internas femenina y masculina que todos llevamos dentro, independientemente de nuestro sexo. Según él, gran parte del sufrimiento humano viene de proyectar en otra persona algo que en realidad nos pertenece a nosotros mismos. Cuando esperas que un hombre te dé la seguridad emocional que solo tú puedes darte, estás pidiéndole que cargue con un peso que no le corresponde. Y él, sin saberlo, empieza a sentirse asfixiado, aunque te ame profundamente. Esto no significa que tu pareja no deba cuidarte ni apoyarte, significa algo distinto, que existe una diferencia entre pedir cariño desde la plenitud y exigir cariño desde el vacío. La primera fortalece la relación, la segunda, sin que ninguno de los dos lo quiera, va desgastando poco a poco hasta al hombre más paciente y comprometido del mundo, porque ningún ser humano puede sostener, de manera permanente, la autoestima completa de otra persona. Te presento a Rosana, 47 años, 2 hijos ya adultos, un matrimonio de 20 años que empezaba a resquebrajarse sin que ella entendiera por qué. Rosana necesitaba que su marido le dijera «te quiero» varias veces al día. Necesitaba mensajes constantes cuando él salía con amigos.
Necesitaba escuchar una y otra vez que ella era importante. Con el tiempo, su marido empezó a sentirse agotado, no porque no la amara, sino porque ninguna palabra suya parecía ser suficiente. Rosana vivía con un vacío que ningún hombre en el mundo podría llenar, porque ese vacío no se llenaba con palabras externas, sino con algo que tenía que nacer dentro de ella. Pero aquí ocurre algo que casi nadie entiende, y quiero que lo escuches con atención, porque puede cambiar tu forma de amar para siempre. El vacío que sientes cuando alguien no te da suficiente atención no es la prueba de que necesitas más atención. Es la señal de que hay una parte de ti que dejaste de cuidar hace mucho tiempo. Rosana empezó a preguntarse, por primera vez en su vida adulta, qué necesitaba ella misma, no lo que necesitaba de su marido. Empezó a escribir, a caminar sola, a reconectar con actividades que había abandonado por completo al convertirse en madre y esposa. Y algo curioso sucedió. Cuanto más se acompañaba a sí misma, menos necesitaba que él lo hiciera por ella. Y paradójicamente, su matrimonio empezó a mejorar, porque un hombre respira mejor al lado de una mujer que no depende de él para respirar. Esto no significa que dejes de necesitar cariño, ni que tengas que fingir una independencia que no sientes. Significa algo mucho más honesto: aprender a distinguir entre una necesidad real de conexión, que es sana y humana, y un vacío existencial que ningún mensaje de texto, por cariñoso que sea, podrá jamás llenar del todo. Ese vacío solo se llena volviendo a ti misma, a tus intereses olvidados, a tu propia voz, a las partes de tu identidad que quedaron en pausa mientras cuidabas de todos los demás. Ahora vamos a hablar de algo que quizás nunca habías considerado, y que es una de las claves más importantes de todo este video. La creencia equivocada dice: si me controlo, no me abandonará. Muchas mujeres con miedo al abandono desarrollan, sin darse cuenta, un enorme control sobre la relación. Preguntan constantemente dónde está él, revisan el teléfono, necesitan saber cada detalle del día del otro, se sienten mal si no reciben respuesta inmediata. Todo esto se disfraza de amor, pero en realidad es miedo con otro nombre. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que no queremos ver, que escondemos incluso de nosotros mismos porque nos avergüenza o nos asusta. La sombra de una mujer con miedo al abandono suele ser el control. Ella se ve a sí misma como alguien entregada, cariñosa, atenta. Pero lo que su pareja siente, muchas veces, es vigilancia. Y lo más importante, todavía no ha llegado. Cuanto más intenta ella controlar la situación para evitar el abandono, más empuja, sin quererlo, a la otra persona hacia la distancia que tanto teme. Piensa por un momento en cómo te sientes tú cuando alguien te controla, cuando alguien necesita saber cada detalle de tu día, cuando sientes que tienes que rendir cuentas constantemente. Probablemente sientes agobio, ganas de alejarte, de recuperar tu espacio. Eso mismo, exactamente eso, es lo que puede estar sintiendo tu pareja cada vez que el miedo te lleva a controlar en lugar de confiar. No porque no te ame, sino porque nadie puede amar con libertad dentro de una vigilancia constante. Conocí, a través de una carta que llegó al canal, la historia de Beatriz, 58 años, divorciada 2 veces. En ambos matrimonios, Beatriz repitió exactamente el mismo patrón. Al principio, todo era pasión y entrega. Pero a medida que la relación avanzaba, su necesidad de control se intensificaba. Quería saber con quién hablaba su pareja, revisaba redes sociales, exigía explicaciones por llegadas tarde de 5 minutos. En ambos casos, los hombres terminaron alejándose, exactamente lo que ella más temía. Beatriz no entendía por qué el abandono la perseguía como una maldición. La verdad que Beatriz descubrió, ya con más de 50 años, fue devastadora y liberadora a la vez.
Su control no protegía la relación, la destruía. Cada pregunta insistente, cada exigencia de prueba, cada explosión de celos, era un intento desesperado de calmar a la niña asustada que llevaba dentro. Pero el precio de ese intento era espantar exactamente aquello que quería conservar. Cuando Beatriz empezó a trabajar con su propia sombra, a reconocer el control como una forma de miedo y no de amor, algo cambió. Dejó de necesitar pruebas constantes. Empezó, por primera vez en su vida, a confiar no en los hombres, sino en su propia capacidad de estar bien, la estuvieran o no acompañando. Existe una diferencia enorme entre comunicarte con tu pareja porque necesitas algo y exigirle pruebas porque no confías en ti misma. La primera construye intimidad. La segunda, aunque duela reconocerlo, la destruye poco a poco. Si te reconoces en el patrón de Beatriz, no es momento de castigarte, es momento de preguntarte, con honestidad y sin juicio, ¿qué parte de ti sigue esperando que en cualquier momento la abandonen? ¿Y qué necesita esa parte para empezar, por fin, a sentirse segura desde dentro? Existe un detalle que cambia toda esta historia, y es momento de que lo conozcas. El miedo al abandono no solo afecta cómo reaccionas cuando alguien se aleja, también afecta a quien eliges. Muchas mujeres, sin saberlo, se sienten atraídas una y otra vez por hombres distantes, evasivos, poco disponibles emocionalmente. Y esto no es casualidad ni mala suerte. Es la creencia equivocada más profunda de todas. El amor debe doler para ser real. Jung explicaba que tendemos a repetir, en la vida adulta, los patrones emocionales que vivimos en la infancia, incluso cuando esos patrones nos hacen sufrir, porque lo familiar, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Si de niña aprendiste que el amor era intermitente, que a veces estaba disponible y a veces no, tu inconsciente asocia esa intermitencia con el amor verdadero. Un hombre estable, presente, constante, puede llegar a resultarte, de forma inconsciente, poco interesante, incluso aburrido. Mientras que un hombre distante activa en ti la misma ansiedad familiar que sentiste de niña, y esa ansiedad, disfrazada de pasión, se confunde con amor intenso. Te cuento la historia de Carmen, 49 años, que durante toda su vida adulta se sintió atraída por hombres que necesitaban ser conquistados. Hombres fríos al principio, difíciles de alcanzar, que la hacían sentir viva con su indiferencia inicial. Cuando finalmente lograba que se enamoraran de ella, la emoción desaparecía. Carmen pensaba que simplemente se aburría rápido, que el problema era su carácter inquieto, pero la verdad era otra. Carmen había crecido con un padre alcohólico, cariñoso solo en sus días buenos, distante y ausente en los malos. Ella aprendió, sin saberlo, que el amor intenso viene después de la incertidumbre. Por eso, un hombre disponible desde el principio no le generaba esa descarga de emoción que ella confundía con enamoramiento real. El día en que Carmen entendió este patrón, todo cambió. Empezó a notar, por primera vez, la diferencia entre atracción y ansiedad. Empezó a preguntarse, frente a cada hombre nuevo, si sentía calma o si sentía el mismo nudo familiar de la infancia. Y poco a poco aprendió a elegir de otra manera. No porque dejara de sentir atracción por lo intenso, sino porque comprendió que la intensidad basada en el miedo no es amor. Es una herida que se repite disfrazada de destino. La próxima vez que sientas ese subidón intenso al principio de conocer a alguien, te invito a hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Siento esto porque él está realmente presente, disponible, constante? ¿O siento esto porque una parte de mí está otra vez tratando de ganarme el amor de alguien que apenas me mira? La calma, al contrario de lo que hemos aprendido en tantas películas y canciones,
no es aburrimiento. La calma, cuando es real, es la señal más clara de que finalmente estás frente a un amor seguro, no frente a una herida disfrazada de pasión. Hay algo más que quiero contarte antes de llegar al final, algo que casi nunca se dice en voz alta, y que quizás explica por qué este miedo, lejos de suavizarse con los años, se ha vuelto más intenso en la última etapa de tu vida. La creencia equivocada aquí suena así: a mi edad, si me abandona, ya no tengo tiempo ni fuerzas para rehacer mi vida, y probablemente nadie más me va a mirar como antes. Es un pensamiento silencioso, casi vergonzoso, que muchas mujeres de tu generación llevan escondido, sin atreverse a decirlo ni siquiera a sus amigas más cercanas. Jung dedicó buena parte de su obra a lo que él llamaba la segunda mitad de la vida, un momento que él consideraba, contra lo que dice la cultura, mucho más importante que la juventud. Según él, en la primera mitad de la vida construimos una identidad basada en la aprobación externa: gustar, ser aceptadas, formar una familia, encajar. Pero en la segunda mitad, el alma empieza a pedir otra cosa completamente distinta: dejar de vivir para los demás y empezar, por fin, a vivir desde una verdad propia. El problema es que cuando este llamado interior aparece, justo en los años de la menopausia, del nido vacío, de los cambios en el cuerpo, muchas mujeres lo confunden con decadencia, con pérdida de valor, en lugar de reconocerlo como lo que realmente es: una invitación a nacer de nuevo. Te cuento la historia de Pilar, 55 años, casada desde los 24, con 2 hijos que ya no viven en casa. Durante los últimos años, Pilar empezó a sentir un miedo nuevo, distinto al que había sentido de joven. No era solo miedo a que su marido la dejara, era miedo a haberse vuelto invisible, a que si él se iba, ya nadie más volviera a mirarla como mujer. Cada vez que él hablaba con una compañera de trabajo más joven, Pilar sentía un dolor antiguo mezclado con uno nuevo: el miedo al abandono de siempre, reforzado ahora por el miedo silencioso a la propia edad. Pero aquí ocurre algo que casi nadie le había explicado a Pilar hasta ese momento. Su miedo no tenía tanto que ver con su marido como con la relación que ella misma había dejado de tener consigo. Llevaba 30 años priorizando ser esposa y madre, y en algún punto del camino había dejado de preguntarse quién era ella más allá de esos roles. El vacío que sentía frente al espejo no lo iba a resolver ningún hombre, ni joven ni viejo, mirándola con deseo. Solo ella podía volver a mirarse a sí misma con los mismos ojos con los que miraba, de joven, sus propios sueños. Pilar empezó, casi por curiosidad al principio, a apuntarse a clases de cerámica que siempre había querido probar. Volvió a juntarse con amigas que había dejado de ver por falta de tiempo. Empezó a cuidar su cuerpo no para gustarle a nadie, sino porque, por primera vez en años, quería sentirse bien dentro de su propia piel. Y algo se transformó de manera silenciosa. El miedo a que su marido la abandonara fue perdiendo fuerza, no porque él cambiara, sino porque ella dejó de necesitar su mirada para sentirse valiosa. La mujer que Pilar es ahora, según cuenta ella misma, tiene menos miedo a los 55 años del que tenía a los 30, porque por fin se pertenece a sí misma. Si estás en esta etapa de la vida, quiero decirte algo con toda la claridad posible. No estás perdiendo valor con los años. Estás perdiendo la necesidad de que otros te lo confirmen. Y eso, aunque al principio duela, es el comienzo de la libertad más profunda que vas a conocer jamás. La segunda mitad de la vida no es el final de tu historia de amor. Es el comienzo de tu historia de amor propio, la única que en realidad nunca podrá abandonarte. Y ahora llegamos a la revelación más importante de todo este video, la que puede cambiarlo absolutamente todo si la dejas entrar de verdad. La creencia más profunda,
la que sostiene todas las anteriores, es esta: si me abandonan, dejo de existir. En el fondo, el miedo al abandono no es miedo a estar sola, es miedo a desaparecer, a no ser nadie sin la mirada del otro confirmando que existes, que vales, que mereces amor. Jung hablaba de un proceso al que llamaba individuación, el camino de convertirte en la persona completa que ya eres en potencia, integrando todas tus partes, incluso las heridas, incluso las sombras, hasta llegar a un lugar donde tu identidad ya no depende de la aprobación externa. Mientras tu sentido de valor dependa de que alguien se quede contigo, siempre vivirás con miedo, porque nunca podrás controlar por completo las decisiones de otra persona. Pero cuando tu valor nace de dentro, algo se transforma de raíz. Dejas de necesitar que nadie se quede para saber que eres suficiente. Te cuento, para cerrar, la historia de Adriana, 61 años, viuda desde hace 5. Cuando su marido murió, Adriana sintió que su vida había terminado también. No sabía quién era sin él. Durante meses vivió en una nebulosa, repitiendo la misma pregunta: ¿quién soy yo ahora? Fue precisamente en ese vacío, en esa pérdida absoluta, donde Adriana empezó, por primera vez en su vida, a encontrarse a sí misma. Retomó la pintura, algo que había abandonado a los 20 años. Empezó a viajar sola, algo que nunca se había atrevido a hacer. Y poco a poco, descubrió que la mujer que era sin él seguía siendo alguien completo, valioso, capaz de sentir alegría genuina. Adriana me escribió algo que quiero compartir contigo, porque resume perfectamente todo lo que hemos hablado hoy. Ella dijo que pasó 40 años con miedo a que la abandonaran, y que la vida, de la forma más dura posible, le mostró que incluso en el abandono definitivo, en la pérdida más grande que puede vivir una mujer, ella seguía existiendo, seguía siendo ella. Y eso, dijo, fue lo que finalmente la liberó del miedo. Porque si puedes sobrevivir a la pérdida más grande y seguir siendo tú misma, entonces ya no hay abandono capaz de destruirte. No hace falta que vivas una pérdida tan grande como la de Adriana para llegar a esa misma certeza. Puedes empezar hoy, con algo tan sencillo como recordar un momento de tu vida en el que estuviste completamente sola, y sin embargo, seguiste adelante. Quizás fue una mudanza, una enfermedad, una etapa difícil con tus hijos, un despido, una ruptura anterior. En algún momento estuviste sola con tu miedo y sobreviviste. Esa prueba ya existe dentro de tu propia historia, solo necesitas recordarla cada vez que el miedo al abandono te susurre que sin el otro no eres nadie. Y aquí está el secreto que cambia todo, el que probablemente ninguna otra persona te ha explicado así antes. Cuando una mujer deja de necesitar que la rescaten del miedo al abandono, algo asombroso ocurre en sus relaciones. Los hombres que la rodean, sin saber exactamente por qué, se sienten más atraídos, más tranquilos, más presentes. Porque nada resulta más magnético para un hombre que una mujer completa en sí misma, que no exige constantemente pruebas de amor porque ya no necesita que le confirmen algo que ella misma sabe con certeza. Cuando tú cambias por dentro, la relación cambia contigo, incluso sin que él haga nada diferente al principio. Hoy has recorrido un camino profundo. Has entendido que el miedo al abandono no habla de tu pareja. Habla de una herida antigua que necesita ser vista, no calmada desde afuera, sino abrazada desde dentro. Has descubierto que el control no protege el amor, lo asfixia, que la intensidad basada en ansiedad no es pasión verdadera, es una repetición dolorosa de patrones aprendidos. Y sobre todo, has descubierto que tu valor como mujer nunca dependió, ni dependerá jamás, de que alguien decida quedarse. Quiero que te quedes con una última idea, quizás la más importante de todas. El amor verdadero
no elimina el miedo al abandono de un día para otro, pero sí te da un lugar seguro donde mirarlo de frente, sin salir corriendo ni aferrarte con desesperación. Y ese lugar seguro no lo vas a encontrar esperando a que nadie te lo garantice desde afuera. Lo vas a construir tú, ladrillo a ladrillo, cada vez que elijas escucharte antes de reaccionar, cada vez que te acompañes en lugar de perseguir, cada vez que recuerdes que ya sobreviviste a todo lo que temiste que te destruiría. Esta paz no llega de golpe, ni de un solo video, ni de una sola tarde de reflexión. Llega poco a poco, como llega la confianza real, con pequeños actos diarios de honestidad contigo misma. Llega cuando eliges respirar antes de mandar ese mensaje ansioso. Cuando eliges preguntarte qué necesitas tú misma antes de exigírselo a otra persona. Cuando eliges recordarte, en voz baja si hace falta, que ya no eres esa niña que un día se sintió sola en el mundo, sino una mujer capaz de sostenerse a sí misma pase lo que pase. Quiero pedirte algo antes de que te vayas. Escribe en los comentarios si te has reconocido en alguna de estas historias, si eres Marisol, Rosana, Beatriz, Carmen o Adriana, o quizás un poco de cada una de ellas. Contarlo en voz alta, aunque sea escribiéndolo, es el primer paso para sanar. Si este video te ha tocado algo por dentro, suscríbete al canal, porque cada semana seguimos explorando, junto a las enseñanzas de Jung, los conflictos emocionales que ninguna mujer de tu generación se atrevió a nombrar en voz alta durante años. Y si quieres seguir este camino de sanación, te espero en el próximo video, donde hablaremos de algo que conecta directamente con todo lo que has escuchado hoy. ¿Cómo cambia un hombre cuando una mujer deja de perseguirlo y empieza, por fin, a amarse a sí misma primero? Nos vemos allí.